Estamos viendo un tema importantísimo para el creyente. El apóstol Juan a las 7 iglesias que están en Asia. El versículo 4, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, versículo 5 y versículo 6, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan a las iglesias, 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias por tu inmenso amor y tu bondad. Gracias porque eres fiel a tu palabra y a tus promesas. Padre, te damos honra, honor y adoración en esta mañana, Señor, sabiendo que tú eres fiel para con nosotros. Gracias porque tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio perfecto y completo. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí para guiarnos. Gracias porque estás aquí con nosotros para bendecirnos. Espíritu Santo, en este día pedimos espíritu de revelación y de sabiduría en cada oyente, en cada uno de nosotros, para que esta semilla de tu palabra pueda dar fruto abundante en el nombre de Jesús y podamos ver la manifestación de tu gloria, Señor, aquí en la tierra, en los vivientes, a través de la fe que pongamos por obra, Señor. En el nombre de Jesús llevamos cualquier pensamiento cautivo a la obediencia a tu palabra y declaramos que tenemos la mente del Señor para entenderla. Gracias, Jesús, por abrir nuestro entendimiento en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una frase muy importante que habló este hombre llamado John. Hombre, mencionó una palabra. Si tú gusta declarar esta palabra juntamente conmigo, le va a servir mucho. En el nombre de Jesús, yo declaro que soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy, y que yo tengo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo, y que yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Tengo mi mente receptiva y mi corazón dispuesto para escuchar y recibir la incorruptible semilla de la palabra de Dios, y declaro que mi vida no será la misma después de este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Juan, el apóstol, estaba hablando de nuestro Señor Jesús como el testigo fiel, pero también decía que era el primero o el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Nos amó, nos lavó de nuestros pecados, pero aparte hay algo muy importante que hizo Jesús por nosotros. Dice que nos hizo reyes, pero también nos hizo sacerdotes. ¿Sabe lo que representa ser un rey? ¿Sabe lo que representa ser un sacerdote aquí en la tierra? Pues ahorita estamos con la primera parte, que significa ¿qué significa ser un rey? Regularmente hemos conocido a Dios, se nos ha hablado mucho de Jesús. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Qué hizo Dios por nosotros? ¿Qué ha hecho por toda la eternidad nuestro Señor durante 6,000 años? La caída del hombre Adán. Pero regularmente en el nuevo pacto a la iglesia de nuestro Señor Jesús no se le ha enseñado realmente su posición en Cristo. Al contrario, han tenido a lo mejor una posición de así le llamamos como una falsa humildad. Falsa humildad es que cuando uno dice es que yo no soy nada, cuando la palabra dice que en Cristo Jesús, al contrario, nos ha hecho reyes. La palabra rey, obviamente, es un derivado, en pocas palabras, de lo que representa un reino. ¿Usted cree que puede haber un reino sin un rey? Nuestro rey es Jesucristo, ¿verdad? Pero
Nuestro rey es Jesús. Si nuestro rey es Jesús, y en pocas palabras, Él le plació hacernos a cada uno de los creyentes en el nuevo pacto reyes. Es decir, si Jesús es el rey, significa que tiene reino y dominio. Pero si Él nos hace reyes, significa que nosotros también tenemos reino y dominio, porque somos, en pocas palabras, parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Estamos hablando de manera legal, ¿no? De manera espiritual, cada creyente que recibe a Jesús es parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Sí lo ha escuchado eso, que usted es parte del cuerpo de Cristo? Ahora, en la falsa humildad regularmente se ha dicho es que somos polvo, ceniza, no somos nadie, no representamos nada aquí en la tierra, somos, por ahí algunas frases que utilizan, somos trapos de inmundicia, somos pecadores, salvos por gracia, etcétera, etcétera. Ese tipo de falsos conceptos o antibíblicos no han podido levantar al ejército que Dios quiere formar aquí en la tierra. ¿Y saben por qué? Porque ese tipo de conceptos toda la vida con una tendencia a tener una conciencia de pecado que no los deja. Reciben a Cristo en su corazón, son salvos, nacen de nuevo, se van al cielo, pero nunca reinan aquí en la tierra. Es decir, tienen que morir de un cáncer, de un diabetes, etcétera, de un accidente, o tienen que morir de un paro cardíaco aquí en la tierra. Nunca reinaron. Si Jesús en el nuevo pacto nos dice que debemos de ser reyes, es porque tenemos un reino y un dominio aquí en la tierra, porque a Él le plació darnos el reino, eso dice la Biblia. A vosotros, a vuestro Padre les plació darles el reino. ¿Saben el significado que representa reino? Todo lo que representa el reino. En Génesis 1:26, cuando Dios formó al hombre, mire, Génesis 1:26. ¿Ya lo tiene? Hay una frase muy importante, dice, hagamos al hombre. ¿Qué más dice? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y el hombre que Dios iba a crear, ¿qué es lo que iba a hacer el hombre? Señorear. ¿Alguien trae otra traducción diferente a señorear? ¿Alguien trae otra traducción? Señoríe, pero hay otros que traen que tenga poder. ¿Y qué otro más? Y que sea un rey. Hay una traducción que dice que sea un rey. O reine, ¿cómo dice? Tenga dominio, ¿verdad? Que domine no solamente sobre el resto de la creación, sino la idea de Dios era que reinara en toda la tierra, que tomara dominio de este planeta Tierra, para que me entienda. Este planeta Tierra, hemos entendido que el mismo Adán se lo entregó a Satanás hace aproximadamente estamos hablando de 6,000 años aprox, un poquito menos, que Adán peca y este hombre llamado Adán entrega ese dominio, ese reinado en poder de Satanás el diablo. Nuestro Señor Jesús viene en el nuevo pacto y dice que le arrebata las llaves del Hades y de la muerte. Pero sin embargo, mire, en Mateo capítulo 16, cuando tenga oportunidad, lea por ahí Lucas capítulo 4, después cuando tenga oportunidad, léalo, cuando a nuestro Señor Jesús le fue tentado por Satanás el diablo. Le dijo el diablo: si tú postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra. ¿Sí o no le dijo eso Satanás a nuestro Señor Jesús? Si tú postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra. ¿Verdad?
¿Qué cree que representaba los reinos de la tierra? Significaba el reinado sobre la tierra. Muchos han creído que se representaba el reino de las tinieblas, pero no necesariamente hablaba del reino de las tinieblas, hablaba del reinado sobre los reinos o principados aquí en este planeta, para que me entienda. Sin embargo, en Mateo capítulo 16, en el versículo 18, y yo a ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre o contra ella. Cuando Jesús habló de la roca ahí, dijo que era, si lee un poquito más atrás, usted va a entender que está hablando de él mismo y está hablando también de la palabra de Dios. Sobre eso fue fundada la iglesia de Jesús, sobre Jesús mismo y sobre su palabra. El 19 dice: a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay una traducción que dice: todo lo que tú permitas aquí en la tierra será permitido en el cielo, pero todo lo que tú prohíbas aquí en la tierra será prohibido en el cielo. Fíjese bien, a ti te daré las llaves del reino. ¿A quién le entregó las llaves del reino? ¿A quién le entregó las llaves del reino? ¿A quién le entregó las llaves del reino? No, fue Pedro, hermanos. Bueno, Pedro representaba a la iglesia de Cristo, pues. Pedro representaba a todo creyente que siguiera a Jesús, a todo que recibiera a Jesús en su corazón. Entonces, para que usted entienda, Pedro fue de los primeros que fueron salvos. Sin embargo, a Pedro lo tomó como un simbolismo de lo que representaba entregarle las llaves del reino. Ahora, ¿qué cree que significa llaves del reino? ¿Para qué sirve una llave? Para abrir y para cerrar, ¿sí o no? ¿Para qué sirve una llave? Tremenda revelación, ¿no? ¿Para qué sirve una llave? Para cerrar y abrir. ¿Qué significa que si usted no tiene esa llave? ¿Qué significa si no entiende qué significa esa llave? No va a poder abrir ni va a poder cerrar. ¿Qué representa todo esto? Y luego le dice: todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué significa atar? Atar significa como si usted amarrara algo, pues, para que me entienda, sujetara algo o dejara de sujetar algo. Si nos vamos a ese principio bíblico, significa que nosotros tenemos la habilidad, la capacidad de poder sujetar algo aquí en la tierra. Por ejemplo, usted puede sujetar una bendición de Dios o la bendición de Dios. ¿Cómo la va a sujetar usted? ¿A través de qué? ¿Cómo la va a atar o cómo la va a desatar esa bendición de Dios? A través de sus palabras. Porque la misma palabra de Dios, mire, vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. ¿Ya tiene Hebreos capítulo 4? En el versículo 12. Dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es la palabra de Dios? Es viva, pero también es eficaz, y luego dice que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Alguien trae una traducción diferente donde dice filos? ¿Alguien trae otra traducción diferente donde dice filos? ¿No? ¿Todas dicen filos en las que traen ustedes? Bueno, hay una traducción que dice y menciona la palabra boca o bocas. En otras palabras, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos bocas. Eso significa en el idioma griego en que se escribió el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, dice que eso es una espada de dos bocas. Es más cortante que una espada de dos bocas. Eso dice en el griego, en el idioma griego. Y así se traduce en algunas por ahí versiones. ¿Qué representa que es una espada de dos filos o de dos bocas? Significa que Dios la habló, pero ahora es necesario, para que sea eficaz y sea viva y pueda funcionar en sus vidas, es necesario que la comience a hablar usted comience a hablar lo que Dios ya habló, para que se dé el hecho de que sea viva y eficaz. Por eso a muchos no les funciona. Por eso muchos tienen la Biblia solamente abierta en el Salmo 91 para ahuyentar a los fantasmas. Sin embargo, nunca se van los fantasmas, o los espíritus que andan ahí rondando. Nunca se van. ¿Por qué razón? Porque la tienen solamente abierta y nunca la hablan, nunca hablan lo que Dios habló. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es viva y eficaz cuando usted la hace una espada de dos filos o de dos bocas. Es decir, Dios dijo que es mi prosperador y Él suple mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces yo creo eso, declaro que Dios es el que suple mis necesidades, comienzo a creerle a Dios en esa área, me declaro próspero. Esto es, Dios se manifiesta porque usted está hablando de lo que está escrito, que Jesús hizo pobre para que yo fuera rico. Con su pobreza Él me hizo rico, así dice la palabra, que Jesucristo llevó la enfermedad hace más de 2000 años, que Él llevó toda enfermedad, por su llaga yo he sido curado, por eso me declaro sano en el nombre de Jesús. En este día recibo mi sanidad. Usted está hablando lo que está escrito y se manifiesta la sanidad en su cuerpo. ¿Está captando? ¿Por qué no se ha reinado en esta tierra? Porque han vivido enfermos, porque han muerto en hospitales personas con cáncer, porque han muerto personas de diabetes, de insuficiencia renal, de problemas del corazón, porque han muerto inclusive hasta los mismos que han recibido a Jesús como su Señor. Si son herederos, coherederos con Cristo, reyes con reino y dominio sobre este planeta Tierra. Reino y dominio sobre los principados, gobernadores de las tinieblas, sobre el mismo Satanás tenemos reino y dominio. ¿Sabía usted? Que el Satanás no puede venir a decirle en la noche, con su cara fea, te voy a llevar esta noche al más allá, te voy a destruir. No puede venir Satanás a usted a destruirlo. Pero es necesario que usted entienda cómo debe comenzar a reinar. Por eso dice que nos ha hecho reyes, pero muchos han muerto de cáncer. Los hizo reyes, pero muchos han muerto de enfermedades incurables. Los hizo reyes, pero muchos han muerto en accidentes. ¿Está entendiendo por qué la gente muere? Es porque no han entendido el evangelio de Cristo, no han entendido la palabra rey, que viene de un reino, de un dominio. Entonces, Mateo 16, ¿le quedó claro? Yo a ti te voy a entregar las llaves del reino de los cielos, que representa un dominio. Cuando habla del reino de los cielos, no necesariamente significa, da una apertura para que usted pueda abrir la puerta que lo lleve a la humanidad, hasta el cielo, hasta el paraíso. Pero cuando habla del reino de los cielos, también se refiere al reino de Dios manifestado aquí en la tierra. En Mateo capítulo 5, por ahí, Mateo capítulo 6, en el Padre Nuestro, nuestro Señor Jesús oró así y les enseñó a sus discípulos, que se haga tu voluntad en el cielo, así como en el cielo, también aquí en la tierra. ¿Sí o no? Hermano, yo
Desde 2 años me sabía el Padre Nuestro. Oraba junto con mi abuelita. Me sabía de memoria el rosario. Yo era de los que rezaba el rosario todos los días. ¿Se sabía? Por eso Dios vio que en mi corazón había la intención de que yo le amaba y le andaba buscando. De una u otra manera le andaba buscando. Me sabía el rosario de memoria. Todos los días lo oraba con mi abuela. Todos los días lo rezaba con mi abuelita. Y le estoy hablando de un niño que está en primero o en segundo de primaria. Estamos hablando de 6 años, ¿no? Me sabía de memoria el rosario. Entonces, Dios ve el corazón de cada persona donde lo andamos buscando, ¿verdad? Y en un momento dado, llegamos a tener más revelación de su palabra, y por eso es que enseñamos la palabra de Dios. Pero a fin de cuentas, debemos de entender algo muy importante, que cuando habla de reino, y nos ha entregado las llaves de ese reino, es para que nosotros podamos entender que los que tenemos el control del planeta Tierra somos nosotros, no el diablo. Pero habrá terremotos, habrá tempestades, habrá huracanes que vendrán a destruir la tierra. Esos huracanes, esos terremotos no vienen de Dios, vienen de Satanás, el diablo. ¿Sabía usted? Desde que él tomó control del planeta Tierra, de ahí vienen los terremotos. Por eso Jesús dijo que se iban a incrementar los terremotos, porque la tierra cayó en un acto de maldición. A través del pecado de Adán, la tierra misma se contaminó, ¿sabe usted? La misma tierra se contaminó con el pecado, y la misma tierra, dice en Romanos capítulo 8, que la misma creación gime a una, si recuerdan que lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Romanos 8. Romanos 8 dice que la tierra está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios, sea en la redención de su cuerpo, o sea también en la manifestación de reyes. ¿Usted cree que si viene una tempestad fuertísima a destruir, suponiendo que hubiera tornados aquí en Jalisco, suponiendo, ¿no? Porque ya creo que ya hay tornados, hubo uno en Sinaloa hace poquito. Aquí en México nunca se había hecho su acontecimiento de tornados, ¿sabía? Y en este mismo año hubo un tornado en Sinaloa. En la Ciudad de México hubo un tornado, fíjense, casi no había tornados acá. Entonces, si viene un tornado directamente a destruir su casa, y usted es una persona que recibió a Jesucristo en su corazón, pero no entiende que usted tiene reino y dominio sobre la tierra a través de la palabra que hable, o repita la palabra que Dios habló, de autoridad. Jesús dijo: yo les voy a dar autoridad a ustedes sobre enfermedades, espíritus inmundos, etcétera, ¿sí o no? Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 10. ¿Qué pasa si viene un tornado a destruir su casa? ¿Qué haría, por ejemplo, un creyente, un cristiano mal informado? ¿Qué haría? Señor, pues que se haga tu voluntad. Y le tumbó toda su casa y la destruyó. Actuó como rey, entendió que tenía dominio para atar y desatar, para permitir y para prohibir aquí en la tierra. Nunca lo entendió. Señor, que se haga tu voluntad. Le tumbó la casa. Al rato venía un cáncer, de repente le apareció por ahí, le dijo la ciencia médica: ¿sabes qué? Te salieron unos quistes y al parecer tienes cáncer. Pues Señor, que se haga tu voluntad. Actuó como rey, tomó las llaves de ese reino, porque Jesús dijo: yo voy a permitir todo lo que tú permitas, o todo lo que tú ates, yo lo voy a atar, y si tú lo desatas, yo lo desato. Si tú atas un espíritu de enfermedad y lo echas fuera de tu cuerpo, no va a permanecer ahí, porque el mundo espiritual, es decir, el Espíritu Santo va a comenzar a operar en tu cuerpo y va a salir ese espíritu de cáncer. Tu cuerpo va a sanar. ¿Qué pasa si viene un evento catastrófico a destruir tu casa? ¿Qué vas a hacer? En el nombre de Jesús, evento, yo te ordeno que te desvíes o que desaparezcas y no vengas a dañar mis bienes, porque estos bienes Dios me los entregó aquí en la tierra como parte de su bendición, y no tienes por qué destruirlos, ni a mí, ni a mi familia, ni a mis bienes. Usted está actuando conforme a la palabra de Dios como un rey que tiene reino y dominio. ¿Está captando?
Pero ¿qué pasa con alguien que no sabe? Viene un cáncer, pues Señor, si ya me quieres llevar al más allá y me ocupas allá, pues me voy contigo. Y las personas se van al más allá, nunca disfrutaron su herencia aquí en la tierra, vivieron toda la vida pobres, enfermos, y al final de cuentas, se fueron hasta de una congestión estomacal, de un paro cardíaco se fueron. Debemos de entender como creyentes en Jesús quiénes somos. Esto no se trata de una religión, realmente se trata de que usted entienda un reino. Se trata de que usted entienda para qué fue creado por Dios, cuál es la función que usted tiene aquí en la tierra, qué representa ante el mundo espiritual. Los hijos de Dios, después de Dios, sobre la tierra son los que dominan. ¿Sabía usted? Dios les entregó la tierra para que ustedes la dominen, la gobiernen, reinen sobre ella, y nada, ni una potestad, ni un demonio, ni un espíritu inmundo puede venir a dañar a su familia, ni a ustedes mismos, ni sus finanzas, ni sus empresas. Pero es necesario que comenzamos a creer esto y comenzamos a practicarlo. Yo a ti te doy las llaves del reino, le dijo el Señor Jesús a Pedro, representando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a los reyes y sacerdotes. Yo a ti te doy las llaves, dice Jesús, a cada uno de ustedes le dio las llaves del reino, para atar y desatar, para permitir y para prohibir. ¿Qué pasa si viene una enfermedad y usted permite o desata esa enfermedad sobre usted? Permitir es desatar sobre su vida. Significa que viene un cáncer y usted dice, bueno, si viene de Dios, me aguanto, de algo me tengo que morir algún día, ya me tocaba, ya mi velita está y se apagó, por consecuencia a lo mejor me tengo que ir. ¿Qué cree que está haciendo con su bocota? Está declarando muerte sobre usted. Pero Dios le dejó su palabra, que es más cortante que una espada de dos bocas, pero es viva y es eficaz. ¿Qué significa que es eficaz? La palabra que no falla. ¿Está entendiendo? La eficacia significa que no falla. El que falla es el ser humano que nunca habla la palabra. ¿Está entendiendo? Alguien mal informado habla sobre esa mala información que recibió. No podemos permitir que el diablo nos siga quitando a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros bienes. No podemos permitirlo. Por eso le estamos enseñando qué significa ser un rey. Esto va más allá de cualquier religión. Créalo que va más allá de hermanitos en Cristo. Y todos muriéndose y cada semana va a la funeraria a esos tipos de iglesias. Cada semana. Porque nunca han entendido que tienen reino y dominio. Y no lo digo en manera de burla, entiéndame, lo digo en manera de dolor, porque esas personas están muriendo sin entender que tienen un reino y un dominio para atar y desatar aquí en la tierra. No, pero es Dios el que tiene control de la tierra, hermano, es Dios el que controla todo, y si Dios me quiere llevar, me va a llevar. Dios no puede controlar la muerte prematura de ustedes. Dios no puede controlar si usted se va mañana de un accidente. Dios no puede controlar ese evento, no es Dios. Es usted que no habló anticipadamente sobre lo que quiere que le venga en su porvenir, para que me entienda. El porvenir lo crean ustedes, no lo crea Dios. Dios creó no su porvenir. Dios creó cómo ustedes vinieron a la tierra. Dios, eso sí, a lo mejor en qué familia nació. Pudo haber nacido a lo mejor el hijo del rey Juan Carlos de España, pero pudo haber nacido de una familia mexicana. Ese destino a lo mejor Dios lo creó, pero el porvenir, lo que viene de aquí en adelante para ustedes, no depende de Dios. Depende de que ustedes crean en su palabra, de la fe de ustedes, y que comiencen a actuar como reyes aquí en la tierra. De eso depende el porvenir de ustedes. El porvenir de ustedes, la corta o la larga vida que ustedes puedan vivir sobre la tierra, no depende de Dios. No viene de Dios, porque Dios ya le dejó esto que se llama su palabra. ¿Para qué cree que le dejó las palabras que dan vida a Dios?
para que usted las hable y se conviertan en esa espada de dos filos que puedan darle vida a usted. Por eso es viva y eficaz, porque da vida a la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero desafortunadamente cuando estamos mal informados, comenzamos a hablar cosas erróneas. Romanos capítulo 8. Es un texto bíblico que regularmente lo utilizamos mucho, como para darles a entender a ustedes que la Biblia no escudriñada puede llevarlos a la muerte. Lo que era para vida se puede convertir para muerte, eso dijo el apóstol Pablo. Un mandamiento que puede ser para vida les puede dar muerte, ¿sabían ustedes? Bueno, eso lo dijo Pablo, no se me quede viendo raro. Pablo lo dijo. Lea por ahí en Romanos, mire, Romanos capítulo 7 habló, el mandamiento que era, mire, Romanos capítulo 7, por ahí lo habló Pablo. Romanos capítulo 7. En el versículo ahí te leo el versículo, el 11, no, mire, el versículo 9 dice, el versículo 9 dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, hablando de la ley de Moisés, está aquí hablando el apóstol Pablo, Romanos 7, 9, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. ¿Cómo que venido el mandamiento? ¿Qué significa? Que él conoció un mandamiento de Dios y en lugar de venir vida en él, dice que murió. ¿Cómo que moriste, Pablo? ¿Cómo que un mandamiento, a través de un mandamiento moriste? Y luego dice, versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era ¿para qué? ¿Para qué era el mandamiento? Para vida. ¿Qué pasó con ese mandamiento que era para vida? A mí me resultó ¿para qué? Para muerte. ¿Cómo está eso que un mandamiento de Dios que viene a dar vida le va a resultar a la gente para muerte? ¿En qué sentido le va a resultar para muerte? Bueno, en primer lugar el apóstol Pablo estaba hablando de la ley mosaica. La ley mosaica solamente fue dada en un tiempo con la finalidad de que era un guía o un ayo para llevarnos a Cristo. Pero la ley mosaica le permitía al ser humano, a través de sus leyes, la ley levítica, todo lo que viene en Levíticos 11, decía no comerás cierto tipo de productos del mar, porque si tú comes de esos productos son inmundos, etcétera. Ese tipo de leyes venían a preservar el cuerpo de los seres humanos durante mucho tiempo aquí en la tierra, y la ley en sí era un simbolismo que nos guiaba para cuando llegara nuestro Señor Jesús, ellos entendieran que venía un Mesías, un cordero que iba a morir por la humanidad. Para eso era la ley. Sin embargo, ese mandamiento, como hablaba mucho de pecado el mandamiento, y Pablo a través del mandamiento conoció lo que era malo, el pecado, es decir, en la ley se decía, no cometerás adulterio, ¿me entiende? No robarás, decía la ley, ¿sí o no? Si la ley decía no robarás, y Pablo ya robaba cuando era un niño, significaba que él no entendía porque estaba a lo mejor sin conocer una ley. Pero cuando ya él dice no robarás, él entendió que ese mandamiento lo llevaba a entender ahora y tener una conciencia ahora de que si hacía eso era pecado, para que me entienda. Esto es, el conocer el bien y el conocer el mal lleva a los niños a una conciencia de pecado. En otra forma, en otras maneras se lo voy a explicar más claro. Un niño a los 3 años usted lo va a encontrar a lo mejor desnudo en la calle y no le va a dar vergüenza, ¿verdad? A un niño lo va a encontrar en el súper agarrando cosas, ¿sí o no? De repente se le antojó unas galletas y las va a agarrar, pues es un niño. Pero ¿qué pasa con el mandamiento que le va a dar usted como buen padre? Hijo mío, no agarres esas galletas porque se llama robar. ¿Sabe lo que sucede con ese niño cuando usted le dice eso? No hagas esto porque es malo, eso es un pecado.
¿Sabe lo que usted ocasiona en los niños? Ocasiona que mueran espiritualmente porque conocen algo que se llama pecado. Después usted los va a ver a los 6, 7 años y sáquenlos desnudos a la calle a ver si van a querer salir. Pero ¿por qué no salen desnudos? Si a los 3 años salían desnudos y no les daba vergüenza. ¿Qué pasó en ellos? Por lo cual murieron espiritualmente hablando, por lo cual conocieron algo que se llama el bien y el mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal que comió Adán, por lo cual se vieron que estaban desnudos y comenzó a haber una conciencia de pecado en ellos. Ellos vivieron en la inocencia. ¿Sabía que Adán y Eva vivieron en la inocencia? ¿Y sabía que ellos andaban desnudos por el Edén? ¿Sabía que no les daba vergüenza? Pero cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, que representa la ley mosaica también. Cuando usted le habla de la ley de Moisés a un niño de 2 años, 3 años, 4 años y le está hablando continuamente la ley, ¿sabe lo que sucede? Va a llegar que ese niño le va a dar vergüenza, es decir, muere espiritualmente y conoce que está desnudo. Un niño de 2 años no tiene todavía esa conciencia de pecado, por lo cual puede andar desnudito en la calle, llega a visita y no le da vergüenza. ¿Por qué? Porque es un niño sin naturaleza de pecado. Pero llega el momento que el niño muere y necesita recibir a Cristo para nacer de nuevo, y eso se llama nuevo nacimiento espiritual. ¿Está captando todo esto a qué me refiero? Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? A que el apóstol Pablo dijo que un mandamiento le podía servir para muerte, ¿sí o no? ¿En qué sentido le sirvió para muerte? En que conoció el bien y el mal. Al apóstol Pablo en un momento dado de su niñez, a los judíos, a los niños judíos a los 8 años ya se les comenzaba a enseñar la ley de Moisés, ¿sabía? Los profetas, a ellos desde los 8 años ya ellos eran instruidos en las sinagogas. Por lo tanto, cuando Pablo conoció este mandamiento, donde le dijeron, no adulterarás, inclusive está hablando de ese tipo de cosas aquí. Luego dice el versículo 11, mire, léalo. Porque el pecado, versículo 11 dice, hallé que el mismo mandamiento que era para vidas, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué, Pablo, te resultó para muerte? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Fíjense, produjo la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y esto se resume en pocas palabras en esto que le voy a decir, mire. En esto se resume. El apóstol Pablo dijo en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pero lo que no hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, etcétera, etcétera. De tal forma que el apóstol Pablo estaba dando a entender que si la ley de Moisés dijera, no codiciarás, dice Pablo, yo en ningún momento dado hubiera codiciado, porque desconocía ese tipo de mandamiento. ¿Me explico? Y eso produjo la muerte, es decir, Pablo murió espiritualmente hablando, se separó de Dios, y necesitó el apóstol Pablo recibir a Cristo en su corazón, o creer en Jesús, para volver a ser salvo. ¿A qué le quiero dar a entender con todo esto? Que si no escudriñamos la palabra de Dios, una palabra mal interpretada de la Biblia, usted le puede producir muerte. Y vamos ahora sí a Romanos capítulo 8. Fíjese este mandamiento, cómo puede producir muerte, esta parte de la Biblia, cómo les puede producir muerte a los seres humanos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que la palabra es viva, ¿verdad? Y es eficaz. ¿Y es para qué la palabra de Dios? Dice Proverbios capítulo 4 que es medicina para sus cuerpos. Pero ¿qué pasa si usted no entiende bien la palabra de Dios? ¿Qué pasa si usted malinterpreta un texto bíblico y no lo entiende? Pues va a venir a suceder lo que viene en Romanos capítulo 8, mire. En el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, yo lo estoy leyendo en una traducción que se llama Reina Valera 1960, versión 1960.
Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y de repente el primer mensaje que hemos escuchado, si no escudriñamos bien ese texto bíblico, el primer mensaje que se ha predicado de los púlpitos es con respecto a ese texto bíblico. Si tú amas a Dios, cualquier cáncer te puede servir para un bien. Si tú estás enfermo, tienes un hijo enfermo, eso te va a ayudar para que te acerques más a Dios. Estoy hablando de conceptos erróneos, ¿no? No conceptos bíblicos. Esa enfermedad que tú tienes te va a ayudar para que Dios te moldee y pueda usarte más adelante en un ministerio. Todas las cosas te están ayudando a bien. Es decir, enfermedades te están ayudando a un bien. Es lo que han mal interpretado de este texto bíblico. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pues tu hijo lo atropelló un carro por ahí en la calle. Entonces eso significa que eso te va a ayudar a un bien, porque representa que Dios te va a moldear como así como moldean el oro y la plata en un horno. Así Dios te va a pasar por un horno y te va a moldear a través de ese accidente de tu hijo. Ahí va otra cosa que te va a ayudar a un bien. Fíjense pues, los conceptos erróneos. Pero si tú estás pobre y no tienes ni qué comer, ni qué tragar, como dicen en Sinaloa, si no tienes ni qué comer, eso Dios lo está usando, para luego que prediques el evangelio y multitudes se conviertan. Si no tienes ni qué comer en tu refrigerador, eso significa que Dios está moldeando tu carácter para que seas más noble. Está entendiendo las cosas que han malinterpretado respecto a este texto bíblico. ¿Qué pasa? Ahí no están actuando como reyes. ¿Qué pasa si viene una enfermedad? Es que esa enfermedad Dios la está usando para tu beneficio. Acuérdate que Dios también trata con sus hijos a través de castigos de enfermedades. Ahí va otra cosa. O sea, pura ignorancia, pues, para que me entienda. Ignorancia en las escrituras. Dios no puede hacer eso. No puede moldearte a través de eso. Entonces, ¿para qué me dejó su palabra si Él me va a moldear con enfermedades? Entonces, la tiro. Y que me moldee con sus enfermedades, que me instruya con sus enfermedades. Que me moldee como aquel, como el que hace aquellos cántaros de barro, ¿cómo le llaman? El alfarero, que Dios me moldea a través de enfermedades, me va a moldear Dios. Su mano maravillosa es para ponerme un cáncer, de repente inyectarme un diabetes, de repente un dolor de cabeza. Dios me está moldeando con enfermedades. Es la manera en que la mano de Dios actúa en sus hijos. Esas cosas te van a ayudar a un bien, hijo mío. ¿Sabe de quién vienen esos mensajes? No vienen de la palabra, vienen de Satanás el diablo. Esos mensajes vienen de Satanás el diablo. Ahora, ya se les voy a decir ese texto bíblico en otra traducción, para que usted vea que la Biblia no se escribió en español, sino en griego Nuevo Testamento. Y en el griego y en unas traducciones que vienen, hay una traducción directamente del arameo, que posteriormente se pasó del griego al arameo, que hay una traducción que se llama Pechita. Cuando tenga oportunidad, verifíquelo para que vea que no le estoy mintiendo, ni le estoy engañando, ni quiero convencerlo de otra cosa que no sea la misma palabra de Dios. Ese texto bíblico usted lo va a encontrar en otras traducciones, como una de ellas es la Pechita Nuevo Testamento. Esa Biblia dice: pero a los que aman a Dios, Dios les ayuda en todo para bien. La diferencia entre Reina Valera y la Pechita es esto: pero a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero a los que aman a Dios, Dios los ayuda en todo para bien. Nunca mencionó la palabra cosas. Eso dice, a ver, tráigala para acá.
Bueno, también habla la cosa. Bueno, por aquí trae la pechita. A ver, ¿qué dice la pechita? Nosotros sabemos que a los que aman a Dios, Él los ayuda en todo. Los que aman a Dios, Dios los ayuda en todo. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios nos ayuda en todo? Si usted ama a Dios, Dios lo ayuda en todo. Pero las cosas no le van a ayudar a usted en todo. Un cáncer no le va a ayudar más que llevárselo a la tumba. ¿Está entendiendo ahora por qué la traducción pechita dice, pero los que aman a Dios, Dios los ayuda? Dios los ayuda en todo. Si usted ama a Dios, Dios lo va a ayudar en todo. ¿Está captando la diferencia entre Romanos 8:28 de la Reina Valera 60 y de otras traducciones con la traducción pechita que viene del arameo al español? Si usted ama a Dios, Dios lo va a sacar de la enfermedad, eso significa. Si usted ama a Dios, Dios lo va a sacar de la pobreza, eso significa. Si usted ama a Dios, Dios no va a permitir que usted muera en un accidente, Él lo va a ayudar a librarlo a través de su protección divina de los accidentes, de las muertes prematuras. Si usted ama a Dios, Dios lo va a ayudar con su familia para que sus hijos no tengan que morir por ahí de un accidente, no los tengan que secuestrar ni tengan que raptarlos como esos niños que andan robando en la calle. ¿Está entendiendo ahora el mensaje de Romanos 8:28? Ahora sí, el mandamiento que puede ser para vida, si no escudriñamos la palabra de Dios, nos puede resultar para muerte. Porque si yo creo que las cosas, las enfermedades, los accidentes, los problemas, la pobreza, el no tener que comer, el estar arruinado, el no tener trabajo, tener un hijo enfermo, que un niño nazca con una enfermedad incurable, que nazca paralítico, toda esa cosa me va a ayudar un bien, nunca me va a ayudar un bien, al contrario, me va a hacer gastar dinero, voy a estar toda la vida afligido el tener un hijo así, no me va a ayudar a un bien. Por eso un rey debe hablar su palabra, pero su palabra no es nada más para leer una traducción y usted la entiende como usted quiera. ¿Está captando? Por eso en cierta razón tenía este hombre llamado Martín Lutero. Tenía una gran razón Martín Lutero. El gran temor de Martín Lutero, primero porque prohibían leer la Biblia, ¿no? Donde estaba Martín Lutero antes prohibían leer la Biblia. La Biblia no estaba en el lenguaje, empezó por allá en Inglaterra, sabía, la Biblia empezaron a escudriñar y a leer la palabra de Dios. Había escuelas bíblicas, no recuerdo si es una en Inglaterra, en Oxford, había un hombre llamado John Wycliffe, un buen teólogo católico, él enseñaba la Biblia. Vino cierta revelación con él, John Hughes, luego vino Martín Lutero, estoy hablando por allá 1500, 1600, 1700. Vino Martín Lutero y el mayor temor de Martín Lutero era que los que íbamos a formar parte de libres pensadores, se podría decir, que íbamos a comenzar a estudiar la Biblia por nuestra cuenta, y que la Biblia afortunadamente iba a llegar, así le llamaba Martín Lutero, al vulgo, y así le llamaban también los grandes teólogos. El mayor temor de que llegara la Biblia al vulgo, o a cualquiera de nosotros, pues somos parte del vulgo, ellos nos llamaban vulgo, era que la interpretáramos a nuestra manera y no pudiéramos entender los principios de lo que Dios quiso hablar en su palabra. Ese era el riesgo y el gran temor que tuvo Martín Lutero. ¿Sí sabía? Ese es el gran temor que tuvo. Ahora, ¿cómo podemos saber si como muchos preguntarán a lo mejor aquí, ¿cómo puedo saber lo que me estás diciendo es verdad? O que, ¿cómo puedo saber que me va a funcionar lo que me estás hablando? ¿Cómo puedo saber que lo que me estás diciendo es una verdad? O le hago caso al otro pastor que me dice que Dios mata y enferma. O le hago caso a aquel ministro que me dice que Dios me quiere pobre. ¿Cómo puedo saber si esto es verdad? Bueno, hay algo que dijo Jesús muy importante. Nuestro Señor Jesús dijo, y lo recalca nuevamente el apóstol Pablo, que la palabra de Dios debe dar frutos. Y los frutos de la palabra, como todo árbol da frutos, usted va a un árbol de naranjas, pues debe darle naranjas, ¿verdad? Va a uno de manzanas, le debe dar manzanas. Algunos árboles le van a dar unas manzanas muy buenas,
y otros árboles le van a dar unas manzanas más chiquitas o que no están bien nutridas o que no tienen muy buen alimento, no se les dio a lo mejor el fertilizante necesario, los nutrientes para que ese árbol diera las manzanas mejores. Entonces usted va a entender que todo árbol se conoce por sus frutos, eso dijo Jesús. Si usted, ¿cómo va a entender usted que lo que le estoy hablando es bíblico o no es bíblico? En primer lugar es que usted agarra esta palabra del reino y comienza a actuar como un rey. No se va a morir a corta edad, se va a enfermar menos, y si está enfermo Dios lo va a sanar de esa enfermedad. Usted va a pasar de pobreza a riqueza si usted le cree a Dios en el área financiera, y usted va a ver una restauración familiar. Eso sí se lo puedo garantizar, que esos frutos, no nada más por lo que yo le estoy hablando ahorita, sino por lo que hemos vivido todos. Mi esposa enferma de quistes, mi hija con problemas de epilepsia, gracias a Dios ya están sanos. Por sus frutos yo los puedo conocer, que lo que yo he aprendido y yo he practicado de la palabra me ha funcionado. Pago menos médicos porque Dios es grande y poderoso, que su poder se manifiesta siempre, aun cuando hay todavía una dolencia, una enfermedad. Siempre Dios está presente ahí, porque yo hablo su palabra, y si usted habla su palabra, también en usted se va a manifestar, porque usted va a comenzar a atar o desatar aquí en la tierra, a permitir o a prohibir, y Dios, lo que usted permita, Dios lo va a hacer, y lo que usted prohíba, también el mundo espiritual lo va a permitir. Si usted permite morir el año que entra, porque dice me quiero ir ya el año que entra en el 2015, ni el mismo Dios va a hacer nada para que usted se vaya al más allá, porque Dios no puede violar su libre albedrío. Dios le dio libre albedrío para que ustedes decidieran por lo bueno, y Dios recomienda que decidan por la vida. En Deuteronomio 30:19, decide por la vida, te dice Dios, pero no decidan por la muerte. Por eso Dios nos instruye a través de su palabra. Esto es lo más importante. No se trata de una religión, no se trata de los hermanitos, nada de eso. Somos hermanos en Cristo, pero no se trata de esto. Va más allá de una simple reunión de hermanos esto, de que usted sea instruido para que realmente se manifieste la vida Zoe de Dios en sus vidas, y no tengan que morir a corta edad, no tengan que vivir toda la vida arruinados, ni con problemas familiares, sino que Dios a través de Jesús nos da precisamente esa autoridad a cada creyente. Nos da esa autoridad para poder permitir o prohibir, atar o desatar aquí en la tierra. Las llaves no las tiene Jesús. Las llaves decidió Jesús no tenerlas Él. ¿Sabe por qué? Para dárselas a ustedes. Para que ustedes comiencen a hablar su palabra y comience a manifestarse ese poder del reino de Dios en cada uno de ustedes y en sus familias. ¿Está entendiendo? Si usted se muere es porque se quiere ir antes de tiempo. Oramos por una persona que estaba enfermo de cáncer allá, donde estamos yendo los viernes, pero al rato la persona dice, es que me quiero ir con mi mamá. Entonces, ¿para qué oramos por ella? Le hubiéramos agilizado su ida al cielo. Oramos por una persona enfermo de cáncer y dice, su mamá murió hace poquito, ya me quiero ir con mi mamá. ¿De qué sirvió la oración? De nada. Ella misma anuló la misma oración de fe que hicimos por ella. Ella misma la anuló porque se quiere morir. ¿Está entendiendo? Entonces todo eso depende de nosotros como creyentes. Dios ya lo hizo todo, nos dejó su palabra, nos dejó su reino, las llaves. Jesucristo ya vino, no va a venir otra vez a sanarlos a ustedes. Él ya vino hace más de 2000 años, llevó la enfermedad para que ustedes sean sanos. Ahora ustedes tomen la autoridad, créanle en su corazón, empiecen a hablar la palabra y Dios se va a manifestar. Muy bien, vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios por su palabra. La idea de Dios es que usted pueda vivir esa vida plena. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así en la medida que va prosperando su alma. La vida de Dios depende de ustedes que le crean a Dios.
Dios no podrá hacer nada por aquel que ya se quiere ir. Dios no podrá hacer nada por aquel que habla muerte. Solamente Dios se va a manifestar con lo que entendemos que Él nos da vida a través de su palabra. Así es que vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios. Damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Jesús, por instruirnos, porque tú eres nuestro Maestro, Señor, porque nos has dejado tu palabra y las llaves del reino para atar y desatar aquí en la tierra, Señor. Comenzamos a actuar como lo que tú nos has dicho que somos, reyes que tienen dominio y reinado aquí sobre la tierra, sobre las circunstancias, sobre los espíritus de enfermedad, sobre el reinado de las tinieblas, los principados y las potestades, los gobernadores, y sobre el mismo Satanás, Señor, tú nos has puesto a dominar para que él no pueda prevalecer en nuestras vidas, ni en la vida de nuestra familia, ni en nuestros bienes, ni en nuestros negocios. Gracias te damos, Jesús, por ese maravilloso sacrificio que tú hiciste, rescatando todo el reinado que se había perdido, pero ahora me lo regresaste, Jesús, a través de tu sacrificio. Tú arrebataste esa llave, Señor, y ahora son nuestras, y a través de la autoridad que nos has delegado y de tu palabra que nos has dejado, comenzamos a hablar en estas tierras palabras de bendición y no de maldición, palabras de vida y no palabras de muerte, palabras de salud y no palabras de enfermedad, palabras de tu bendición y no de la maldición que hablaba la ley de Moisés, Señor. Gracias porque tú nos redimiste de la maldición de la ley, Señor. Tú fuiste hecho maldición por nosotros, Jesucristo. Gracias. Gracias, maravilloso Rey. Hoy te declaro el Señor de mi vida, mi libertador, mi salvador, mi sanador. Gracias, Jesucristo. Yo creo lo que tú dijiste, que haríamos las obras tuyas y aún mayores, porque tú ibas al Padre. Yo comienzo a hablar tu palabra, Señor, para que la vida de Dios se manifieste ahora sobre mí, sobre mi familia, sobre mis negocios, sobre mis bienes, en el nombre de Jesús. Yo comienzo a declararle vida a lo que había estado muerto, en el nombre de Jesús. Yo comienzo a hablar vida a mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Como dijo el apóstol Santiago, que nuestro cuerpo es dirigido a través de nuestra boca. Por eso yo declaro en el nombre de Jesús que cada órgano de mi cuerpo es de larga vida, que funciona perfectamente bien. En el nombre de Jesús comienzo a declarar vida a través de tu palabra en mi cuerpo. Comienzo a declarar vida en mis hijos. Comienzo a declarar vida en mis padres. Comienzo a declarar vida en mis hermanos, en mi familia secular, en el nombre de Jesús, Padre. Yo declaro esa vida tuya, Señor, a través de tu palabra, en cada uno de mi familia. Los declaro salvos, que entran a tu reino en el nombre de Jesús. Comienzo a darle vida, Señor, a mis negocios, a todo lo que tengo que hacer aquí en la tierra, mi Dios. Yo le declaro vida, Padre, para que comience esa vida de Dios a manifestarse en ellos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por ese reinado. Gracias por esa manifestación. Gracias, Señor, porque a través de mis palabras yo seré condenado, pero a través de mis palabras yo seré justificado. Ya no depende de ti, mi Dios, porque tú lo hiciste todo, Señor, por mí. Ahora depende que yo crea en mi corazón y de la abundancia en mi corazón salga de mi boca tu palabra, Señor, tu hermosa y maravillosa y bendita palabra.
En el nombre de Jesús, Satanás, yo te ato. En el nombre de Jesús, te prohíbo que operes en mis asuntos, porque tú no tienes nada en mí. En el nombre de Jesús, te prohíbo que te metas en la salud de mi familia. En el nombre de Jesús, te prohíbo que te metas en mi prosperidad. Te prohíbo que te metas en mis asuntos y en mis negocios, en el nombre de Jesús, porque mis negocios son los negocios del reino de Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra.